Muy buenas tardes, mis hermanos. Que el Señor les bendiga, nos bendiga a todos y que la gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con todos nosotros. Vamos a empezar este culto de oración y de estudio de la palabra. Ya van llegando más hermanos, ya somos más. Les invito a que empecemos en oración, que encomendemos todo este tiempo en las manos de nuestro Señor, que todo lo que vamos a hacer sea para exaltarle, glorificar y honrar su santo nombre. Amén. Vamos a orar, vamos a encomendar esto en la mano de nuestro Dios. Amado Padre Celestial, en esta tarde, Señor, te damos muchas gracias, Señor, por disponer nuestras vidas, por traernos hasta este lugar, Señor. Gracias te damos, oh mi Dios, porque si estamos aquí es porque reconocemos que tú eres nuestro Dios, que necesitamos, Señor, y dependemos de ti, porque nuestras vidas en tus manos están, Señor. Muchas gracias, Dios mío, por poner también el ánimo, el querer, el hacer, por tu buena voluntad de podernos reunir, Señor, en armonía en esta tarde, Señor, juntos como hermanos en este local que tú nos has regalado, Señor, donde así unidos, Señor, y en armonía conformamos la iglesia de Cristo. Muchas gracias por esta iglesia local, Señor. Muchas gracias por cada hermano, cada miembro, amigo, visitante de esta iglesia, Señor, porque tú eres, Señor, quien añade a esta iglesia a los que van a ser salvos. Tú eres quien añade a esta iglesia, Señor, aquellos que van a formar parte de tu cuerpo. Y queremos en esta tarde agradecerte, Señor, porque tú eres quien sostiene, quien sustenta, Señor, esta iglesia local. Tú eres la cabeza, Señor, de esta iglesia, Señor. Y te damos gracias por ello, Señor, por estar con nosotros. Amado Señor, en esta tarde, en este culto de oración y estudio bíblico, oramos para que tú, Señor, seas avivándonos, que podamos alabarte con gozo, Señor, que podamos alabarte, Señor, no solamente en espíritu, sino también en verdad, que podamos meditar en tu palabra, oh Dios Santo, que tú nos hables a través de ella, que podamos en esta tarde ser edificados, oh Señor, por ti. Bendice, Señor, a aquellos hermanos que vienen en camino, aquellos que ya estamos aquí, oh Dios Santo, y aquellos que no han podido venir por enfermedad, por trabajo, por cualquier otra situación. También oramos, Señor, para que allí envíes tú, Señor, tu bendición, Señor. Oramos para que por los que no han podido estar aquí por enfermedad, oramos para que tú también seas ese bálsamo sanador para ellos, Señor, en medio del dolor, del sufrimiento, de la enfermedad, oh Señor. Te damos muchas gracias, oh Señor, porque tú vives y reinas, oh Dios Santo. Pero sobre todo, Señor, te damos las gracias en esta tarde una vez más, Señor, por la salvación tan grande que nos has dado, Señor, a través del único medio que tú has dispuesto para nuestra salvación, a tu Hijo, tu único Hijo, nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Te damos muchas gracias, Señor Jesús, por esa salvación que nos has dado a través del sacrificio de la obra redentora allí en la cruz del Calvario. Porque gracias, Señor, a ti, Señor, a ese sacrificio, hoy podemos, Señor, presentarnos delante de ti con toda confianza. Hoy podemos, Señor, venir aquí a orar, Señor. Hoy podemos alabarte, oh Dios Santo. Hoy podemos escuchar tu voz, Señor. Muchas gracias, Señor Jesús, por hacernos parte de ti, Señor, de tu familia, Señor, parte de tu ejército, Señor, parte de ese cuerpo del cual tú eres la cabeza, oh Señor. Muchas gracias, Señor Jesús, por perdonar nuestros pecados, Señor, por habernos reconciliado con el Padre cuando éramos enemigos tuyos y por habernos dado salvación y vida eterna, Señor. Ayúdanos, Señor, como dice tu palabra, a no descuidar una salvación tan grande, a que cada día podamos, Señor, consagrarnos más a ti, vivir vidas que te agraden, Señor, y a ser santos, Señor, en toda nuestra manera de vivir, Señor. Ayúdanos a crecer en santidad, Señor. Ayúdanos a crecer en fe, Señor. Ayúdanos a crecer en el conocimiento de ti, Señor. Que cada día nuestro anhelo sea conocerte cada día más y ser más y más semejantes a nuestro Señor Jesucristo. Por ello te pedimos, Señor, que perdones todos nuestros pecados, oh Señor, porque aún siendo salvos seguimos pecando, oh Señor. Aún siendo salvos, Señor, seguimos en este cuerpo caído, Señor, y pedimos, oh Señor, que tú seas
perdonándonos, Señor, porque todo lo que hacemos mal, Señor, lo hacemos contra ti, Señor. Pecamos contra ti. Y te pedimos, Señor, que nos perdones. Como iglesia, individualmente, nos arrepentimos, Señor, de todas aquellas cosas, Señor, que no te honran, que no te agradan, Señor. Aquellas cosas que muchas veces vituperan tu santo nombre, oh Señor. Pedimos, oh Señor, en el nombre de Jesús, que en tu gracia, en tu misericordia, tú seas examinando nuestras vidas, tú seas, Señor, explorando, Señor, nuestros corazones, examinándolos, y que tú seas cambiando y transformando nuestras vidas, oh Señor. Si hay algo, Señor, que nosotros no podemos hacer, es hacer esos cambios en nuestras vidas, porque reconocemos que si tú no intervienes, oh Señor, en nuestra vida, nosotros no podemos cambiar. Ayúdanos, oh Señor. Cámbianos, Señor, límpianos, purifícanos, oh Señor, cada día, para que nuestras vidas, Señor, sean de testimonio, para que nuestras vidas sean, Señor, como luz y sal de este mundo, Señor. Oramos, oh Señor, también, Señor, en confesión, para que tú seas limpiando, Señor, y purificando tu iglesia y cada uno de sus miembros, Señor. Amado Señor, pedimos, Señor, también en esta tarde, Señor, que tú seas guiando, Señor, toda esta reunión, que tú seas, Señor, glorificándote, Señor, en medio de la alabanza de tu pueblo, oh Dios, y que tú, Señor, seas el centro, Señor, de esta reunión, Señor. Encomendamos todo en tus manos, oh Señor, y te damos gracias en el nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén. Muy bien, mis hermanos, después de haber orado, encomendar todo esto en las manos de nuestro Dios, vamos a exaltar a nuestro Dios a través de la adoración, a través de la alabanza, y los invito a que nos pongamos en pie. Vamos a tener estas alabanzas. Hoy las tenemos en pistas, que nuestros músicos muchos de ellos están de vacaciones, y estos días vamos a tener pistas. Pero bueno, así no hubiesen pistas, así fuera a capela, nada podrá impedir que nosotros alabemos y exaltemos a nuestro Dios. Amén. Vamos a alabarle a nuestro Señor. Adoramos a nuestro Rey. Aquí estás con tu pueblo. Te adoramos, oh Señor. En tu presencia me gozaré. En tu presencia me llenaré. En tu presencia esperaré. Ven Jesús, y ocupa tu lugar. Cristo, te exaltamos. Adoramos a nuestro Rey. Aquí estás con tu pueblo. Te adoramos, oh Señor. En tu presencia me gozaré. En tu presencia me llenaré. En tu presencia esperaré. Ven Jesús, y ocupa tu lugar. Amén, mis hermanos, pueden sentarse.
Y qué descanso y qué paz nos da, así como cantábamos y como lo dice su palabra, que nuestro Dios vive y que nuestro Dios reina, ¿eh? Y eso nos da mucha tranquilidad, mucho descanso, saber de que nuestro Dios reina, ¿eh? Y eso precisamente vamos a ver también en esta tarde. Vamos a continuar el estudio bíblico acerca del profeta Elías, ¿eh? Así que yo los invito a que abramos nuestras Biblias allí donde por primera vez encontramos al profeta Elías, donde hace el profeta Elías su aparición, ¿verdad? Y es allí en Primera de Reyes, capítulo 17. Y esta parte de este estudio lo he titulado Aprendiendo a depender de Dios. Y vamos a ver cómo Elías es un modelo de eso mismo, de un hombre que dependía totalmente de nuestro Dios. Y vamos a ubicarnos allí en Primera de Reyes, capítulo 17. Y vamos a ver un poco un resumen de la sesión anterior, del estudio pasado, un pequeño resumen. Veíamos en el estudio pasado, ¿verdad?, acerca de Elías, como nos decía, basándonos en la carta de Santiago, Santiago 5:17, nosotros veíamos que allí se nos dice que Elías oró. ¿Eh? No nos relata eso en el libro aquí de Primera de Reyes, pero miles de años después nos encontramos en Santiago 5:17, nos dice que Elías oró. Y oró bien, Elías oró bien y recibió de parte de Dios. Porque precisamente allí en Santiago 5:17, donde se nos dice que Elías, siendo un hombre sujeto a pasiones como cualquiera de nosotros, dice que oró y no llovió, y luego oró y llovió. Entonces, en el contexto en que nosotros encontramos esto en Santiago, es que la oración, si lo vemos un poquito antes, en Santiago 5:16, por ahí nos dice que la oración del justo puede mucho. Así que cuando encontramos allí la parte de Elías en Santiago 5:17, está en el contexto de la oración. La oración del justo puede mucho. Y llegábamos nosotros entonces en el estudio pasado a la conclusión de que Elías oró bien. ¿Y por qué oró bien? Oró bien y recibió lo que oraba nuestro Señor, oró y recibió de parte de nuestro Señor, porque primeramente él no oró para sí mismo. Él no estaba orando para sí mismo. Él no estaba orando para sus placeres, para sus propias motivaciones, para su propia comodidad. Él no oró ni siquiera por sus propios beneficios, sino que pidió a Dios que juzgara una nación que estaba alejada de él. Y Dios complació esa petición y le concedió esa petición. Número 2, veíamos también que la respuesta a nuestras oraciones, la respuesta a mi oración, está condicionada en cierta medida y está condicionada a mi caminar delante de Dios. ¿Cómo estoy yo delante de Dios? En este versículo de Santiago 5:17, el versículo anterior dice que la oración eficaz del justo puede mucho. Y veíamos algunos pasajes que ciertamente nos dicen y nos indican que mi vida de consagración al Señor, es decir, que mi vida de santidad, que mi vida de piedad, de consagración al Señor, que incluso mi integridad delante de Dios, pues todo eso es tomado en cuenta a la hora de yo llevar mi petición a Dios y a la hora también de recibir una respuesta de Dios. Todo eso va condicionado. Todo eso Dios lo toma en cuenta a la hora de yo recibir mi petición y ser escuchado de parte de Dios. Y hay muchos pasajes que nos hablan acerca de eso, de nuestra condición delante de Dios para que esa oración pueda ser escuchada y para que esa oración también pueda ser respondida. Uno de esos pasajes que presentábamos es el pasaje de Primera de Pedro 3:7, donde se nos dice
que tratemos bien a nuestras esposas como a vaso más frágil para que nuestras oraciones no tengan estorbo, para que nuestras oraciones no sean estorbadas. Y ese es uno de los muchos pasajes que nosotros encontramos en la Biblia que conecta lo que es mi caminar con Dios, lo que es mi relación con Dios, delante de Dios, con lo que Dios esté dispuesto a hacer o a escucharme en el sentido de poner atención a mi petición, en el sentido de que Dios pueda oír, prestar atención a la oración que yo vaya a dirigir hacia Él. Es decir, o sea que Él me habla, todo esto me habla, perdón, todo esto me habla de que mi oración va a estar siempre condicionada a cómo esté mi relación con Dios. Número 3, nosotros veíamos pues que no es lógico lo que Dios le ordena aquí a Elías, porque veíamos en el pasaje anterior que después de que Elías confronta al rey malvado Acab y a su esposa malvada Jezabel, pues Dios le ordena a Elías esconderse en Querib, en el arroyo de Querib, y vivir en ese arroyo donde lo iban a sustentar los cuervos. Entonces, no era lógico, o sea, no es algo normal, o sea, humanamente hablando. Yo sé que para Dios, Dios puede actuar de una manera como Él le plazca, Él es soberano, ¿verdad? Pero humanamente eso no era algo lógico. Y esa fue la primera orden que Dios le dio a Elías después de confrontar a Acab y decirle a Acab que no iba a llover. Lo próximo que Dios le dice a Elías es: vete, escóndete en el arroyo de Querit, que está junto al río Jordán, y vive de ese arroyo, y yo enviaré cuervos para que te sustenten de carne. Y vemos que ese es un plan muy extraño, de verdad era un plan algo raro, muy extraño este plan de Dios. Vete, o sea, le está diciendo a Elías, vete solo. O sea, no, sin nadie, no le dice, vete con otro hermano de tu fe o alguien que sea del pueblo de Israel, un compatriota tuyo. No, dice, vete solo a un arroyo que está al lado del Jordán, un arroyo que apenas tiene agua, no es que tenga mucha agua, y allí te llevarán carne animales, o sea, te van a llevar carne animales que precisamente viven de carne, como son los cuernos, los cuervos. Entonces, todo eso, nosotros vemos la confianza que Dios tenía en Elías, la confianza que Elías tenía que tener en la providencia de Dios, la confianza que Elías debía tener en el poder, en la soberanía de nuestro Dios, porque ese plan, repito, lógicamente, o sea, humanamente no era lógico que te digan a ti un plan de eso, ¿verdad? Podría pensar cualquier persona, pero eso que se está inventando Elías no puede ser cierto. Pero Elías respondió, fíjense que respondió no solamente si ese plan era lógico o era ilógico, fíjense que Elías respondió a la fidelidad de Dios, no al plan, sino a la fidelidad de Dios. O sea, él estaba obedeciendo al Dios que le prometió todo eso. Dice, vete a Querit y yo te voy allí a sustentar. Y eso lo vimos en el estudio pasado, lo vimos con mucho detalle. Entonces nosotros vamos a ver en esta tarde también que Querit es una lección para cada uno de nosotros. Número 4, veíamos que su confianza en Dios, la confianza en ese Dios que todo lo puede, eso iba a engrandecer la fe, la confianza de Elías hacia nuestro Dios. Esa experiencia que tuvo en Querit iba a engrandecer también lo que es su obediencia a Dios. Iba a ensanchar esa obediencia a nuestro Dios. Y vemos cómo Dios dirige a Elías. Y el texto que nos dice, que podemos leer aquí, ese texto no dice en ningún momento, ¿verdad?, que la fe de Elías creció, o que la fe de Elías se ensanchó, o que por este motivo Elías fue mucho más obediente. No, eso no nos dice el texto. Eso no lo dice el texto.
pero sí podemos analizar el texto y poder llegar a la conclusión que es lógico, mis hermanos, mire, es lógico entender que alguien que tiene una experiencia como esta, o sea, una experiencia de esta naturaleza, y ve a Dios en un momento dado, ve a Dios proveer de una manera tan extraña, pero a la vez tan sorprendente, tan sobrenatural, yo creo que si alguien puede experimentar esto en su vida, esa persona no va a quedar igual. Esa persona no puede quedar igual. ¿Eh? Y yo me imagino que Elías, maravillado, yo creo que en ese momento Elías, impactado es la palabra, impactado por esta experiencia, pues estaría más atento a Dios, estaría ahora sabiendo más exactamente y con esa confianza en Dios de que Dios es el que lo está dirigiendo, de que Dios es el que le provee. Y de ahí nosotros podemos aprender también, mis hermanos, que pase lo que pase, las circunstancias que pasemos, si estamos bien o en un momento dado estamos mal, Dios es el que provee, Dios es el que dirige y Dios es el que provee para los suyos. Entonces vemos a Dios en este trabajo con Elías. Vemos cómo Dios está trabajando con Elías. Está llevándolo, primero lo lleva a Querid. Y recuerden que, mis hermanos, mire, una forma de cómo Dios trata a su pueblo era retirando a los profetas. Esa es una de las maneras como Dios trata al pueblo de Israel. Y no solamente lo vemos con Elías, lo vemos con muchos más profetas. En un momento dado, Dios a muchos profetas los retira y eso es como una lección, como un castigo que le está trayendo al pueblo de Israel. Entonces, en el momento dado que Elías es retirado a Querid, ¿verdad? Él lo hace también por el motivo de que tiene que juzgar a esa nación. Y eso es parte entonces del retiro de Elías. Pero en esa soledad, que está solo allí Elías, en ese arroyo, solo, en esa soledad, es precisamente Elías quien también está siendo tratado por Dios. Dios está trabajando también con Elías. Elías necesitaba ese tiempo a solas en el arroyo y Dios está trabajando con él. Ahora bien, viendo todas estas experiencias de Elías, vamos en esta tarde también a ver un poco más acerca de Querid, porque en el estudio pasado vimos unas pequeñas pinceladas de Querid, pero yo quiero que en esta tarde veamos un poco acerca de Querid, el salir de enfrentar a Acab y salir ahora a Querid, a otro lugar donde Elías es enviado por Dios. Vamos a ver qué pasa allí en Querid, qué pasa cuando el arroyo se seca, dónde Dios lo manda luego, todo eso lo vamos a ver. Y yo quiero entonces que leamos allí en Primera de Reyes. Vamos a ver la primera parada, vamos a llamarlo así. La primera parada de Elías es Querid. Primera de Reyes 17, y vamos a leer del versículo 2 al 7. Amén. Dice así la palabra de Dios. Y vino a Elías palabra del Señor. Esto es muy importante. Esto lo vamos a ver más adelante en muchos capítulos, en otros versículos. Dice, y vino a Elías palabra del Señor diciendo, sal de aquí y dirígete hacia el oriente y escóndete junto al arroyo Querid que está al oriente del Jordán y beberás del arroyo y he ordenado a los cuervos que te sustenten allí. Él fue e hizo conforme a la palabra del Señor, pues fue y habitó junto al arroyo Querid que está al oriente del Jordán. Y los cuervos le traían pan y carne por la mañana, y pan y carne al atardecer, y bebía del arroyo. Sucedió que después de algún tiempo el arroyo se secó, porque no había caído lluvia en la tierra. Amén. Bien, mis hermanos. El último jueves que tuvimos este estudio, revisamos este evento con algunos detalles. Vimos algunas pinceladas de Querid, pero quedaron pendientes algunas lecciones, algunas aplicaciones que nosotros podemos extraer de todos de estos pasajes, de estos versículos que acabamos
de leer. Pero hoy quiero, entonces, en esta tarde, darle más énfasis a Querit. Mire, porque todo lo que vamos a ver, lo que pasó con Elías en Querit, eso es muy importante para nosotros, porque podemos sacar aquí muchas aplicaciones, muchas lecciones para nosotros. Entonces, la primera parada de Elías es Querit. ¿Y qué nos enseña Querit? Este arroyo de Querit. Dice, número 1, que vino a Elías palabra del Señor. Eso es muy importante, como les había dicho. Dios nos dirige con su palabra. Como dice el Salmo 19:105, la palabra de Dios es lámpara a nuestros pies, lumbrera a nuestro camino. Y me llama mucho la atención que a lo largo de la vida del profeta Elías, esta expresión, vino a Elías palabra del Señor, es muy frecuente. Lo vemos aquí, lo vamos a ver más adelante, vino a Elías palabra del Señor. Y eso me habla, iglesias, que Elías era movido, era dirigido por la palabra de Dios, era movido por la dirección de Dios. Pero déjeme decirle, iglesia, que ese no es un trato solamente especial para Elías. Ese no es un trato solamente que sea especial de Dios para con Elías. No, nuestro Dios es un Dios que se revela de esa misma manera a nosotros, sus hijos. Así se revela Dios con nosotros. Dios nos dice a través de su palabra quién es Él. Dios nos dice a través de su palabra qué es lo que quiere Él que nosotros hagamos. Lo que puede variar, escúcheme bien, lo que puede variar es la manera como Dios nos revela eso. Cómo Dios nos va a revelar eso. Y quizás Dios, o bueno, yo estoy seguro que Dios no nos va a hablar igual como le habló Elías. Dios no nos va a hablar de esa manera audible. Pero lo que sí es cierto, mis hermanos, es que Dios sigue hablando. Amén. Dios sigue hablando. Dios sigue dirigiendo a su pueblo. Dios sigue instruyendo a su pueblo. Y Dios a través de su palabra sigue llevándonos por los caminos, ¿verdad? Para aquellos que ponemos atención, que estamos atentos a su voz, que estamos atentos a su palabra. De hecho, el libro de Hebreos, en el capítulo 1, en los versículos del 1 al 2, el autor de Hebreos comienza diciéndonos que en el pasado, habiendo hablado Dios de muchas maneras a los padres por los profetas, hoy en día nos habla a través de ¿quién? De su Hijo, del verbo, del logos, de la palabra. Hoy nos habla a través de Él. Hoy nos habla a través de la palabra de Dios. Hoy no nos habla a través de sueños, a través de visiones. Hoy no nos habla a través de revelaciones como fue el caso de Elías. Hoy en día, hoy nos habla Dios a través de su palabra. En otras palabras, lo que está diciendo el autor de Hebreos es que Dios en el pasado tenía muchas formas, tenía diferentes formas y maneras de hablarnos, pero en este tiempo Él sigue hablándonos. Él sigue hablándonos, pero nos habla por su palabra. Pero Dios sigue hablando. Dios ha hablado en el pasado, Dios sigue hablando ahora y seguirá hablando en el futuro. Amén. Entonces, cuando nosotros vemos esto, vino palabra del Señor a Elías. Mire, yo creo que nosotros, yo leyendo el texto, nosotros podíamos tener una envidia santa, déjeme decirlo, una envidia sana, porque podríamos decir, bueno, qué bueno sería que Dios dijera, Elkin, tú tienes que hacer esto y tienes que hacer aquello, ¿verdad? Qué bueno sería que Dios nos hablara de esa manera. Y podríamos decir, bueno, si Dios nos hablara de esa manera, pues sería muy fácil. Yo creo que Elías lo tenía muy fácil. Sería muy fácil obedecerle a Dios. Qué bueno sería que Dios nos hablara así. Pero ¿saben una cosa, mis hermanos? ¿Saben una cosa, iglesia? Que la palabra de Dios, según la palabra de Dios, nosotros hoy en día somos privilegiados, ¿verdad? En comparación de Elías y todos los profetas del Antiguo Testamento. Somos privilegiados en cuanto al nivel de la revelación de Dios, en cuanto a lo que Dios tiene que decirnos.
en cuanto a lo que Dios le dijo a Elías. Porque precisamente, mire, Elías no contaba con la palabra de Dios. Elías no contaba con este libro. Elías no contaba con el canon cerrado de toda la Biblia. Él no contaba con los libros del Antiguo Testamento y los libros del Nuevo Testamento. Él no contaba con esos 39 libros del Antiguo Testamento y los 27 libros del Nuevo Testamento. Él no contaba con eso. Y en ese sentido nosotros somos unos privilegiados. En ese tiempo, esta palabra, esta Biblia, la palabra de Dios estaba en proceso. Y Dios no era visto tan claramente como nosotros lo podemos ver hoy en día. Dios no era visto, ¿verdad? Hoy en día, como lo podemos ver nosotros a lo largo y a lo ancho de la palabra de Dios. Nosotros lo vemos aquí en su palabra, lo oímos en su palabra. Así que eso era un privilegio. Y sobre todo, mis hermanos, y sobre todo porque hoy en día nosotros podemos verlo a través de la persona de Jesús. A través de la persona de Jesús. Quien vivió, quien murió, quien resucitó, y sabemos que ahora está a la diestra de Dios. Eso es un privilegio, porque lo que ellos esperaban, ahora nosotros lo miramos hacia atrás. Entonces, estas verdades eran un poco nubladas para estos profetas. Esto que nosotros tenemos hoy en día, esto era algo nublado para ellos. Y por tanto, no creamos, mis hermanos, que nosotros entonces tenemos menos dirección de Dios. No creamos que Dios nos habla a nosotros menos que entonces que a Elías. No, no. Al contrario, nosotros tenemos la palabra de Dios. Tenemos el canon completo. Tenemos cerrada la Biblia. Y eso es un privilegio. Y Dios nos ha revelado claramente en su palabra que nosotros tenemos que vivir, escúcheme bien, tenemos que vivir esa vida que Él quiere que nosotros vivamos. El tipo de vida que nosotros, y eso lo encontramos en la palabra de Dios. ¿Qué tipo de decisiones nosotros vamos a tomar? ¿En quién nosotros debemos estar enfocados? ¿Dónde debemos poner nosotros nuestra mirada? ¿Dónde podemos nosotros poner nuestra fe? Todo eso nos lo dice la palabra de Dios. Y miren, mis hermanos, Dios se reveló a Elías y así también quiere revelarse hoy en día también a nosotros. Él se sigue revelando, pero hoy en día se revela a través de su palabra escrita. Amén. No se revela a través de ángeles, ni a través de sueños, ni a través de visiones, como lo hacía anteriormente, como dice Hebreos 1, sino que hoy se revela a través de su palabra. Número 2, me llama mucho la atención cuando dice, también allí el pasaje, le dice a Elías, escóndete. Escóndete. Fíjense que Elías es siervo. Elías es un siervo de Dios. Y no se trata, él sabe que esto no se trata de él. La instrucción de Dios a Elías, cuando le dice escóndete, mire, fue apropiada para Elías. Fue algo bueno para Elías. Y es apropiada también para nosotros. Porque Dios, mire, Dios en este momento está tratando con Elías. Y Elías es un siervo de Dios. Y el lugar y la posición que nosotros tenemos delante de Dios es la de siervos también. Es la de siervos. Siempre es la de un siervo. De hecho, en el Nuevo Testamento, la palabra siervo, o sea, el término más correcto, el término que se acerca más a la original para siervo, es esclavo. Es decir, nosotros somos esclavos de Dios. Amén. Pero somos esclavos por amor, no por obligación. Somos esclavos por amor. Y le amamos porque Él nos salvó. Pero el tipo de relación que nosotros tenemos con nuestro Rey es que nosotros somos sus súbditos, somos sus esclavos, somos sus siervos. Esa es la relación que nosotros tenemos. Y esa es la relación que también tenía Elías.
Esta instrucción de escóndete a un hombre que acaba de presentarse delante de un rey malvado, mire, en un momento dado podría parecer un poco humillante. Porque un hombre que se ha enfrentado y que ha confrontado a un rey sin importarle nada, solamente dependiendo de Dios y con su fe en Dios, luego que le digan que se esconda, esto parecería como algo humillante. ¿Sí? Dice Dios, ve y escóndete. ¿Sí? Y quizás Elías podría, pensándolo de esta manera, desde nuestro punto de vista humano, Elías podría interpretar esto como, bueno, ¿será que Dios no me necesita? ¿Será que Dios va a hacer algo y no me necesita? Quizás Dios va a hacer algo conmigo, o ¿qué voy a poder yo hacer solo ahí en ese arroyo, donde me van a alimentar los cuervos? ¿Mm? Pero noten que Elías no cuestionó nada de eso. Elías obedece callado, calladito, obedece todo lo que Dios le dice. Vete a Querit, voy a Querit. Señor, ¿de qué manera? No preguntó nada. El Señor le dice, le da la dirección, le da la orden, tú vas a beber del arroyo y los cuervos te van a alimentar. ¿Mm? Mis hermanos, Santiago 1:21, de hecho, nos dice que nosotros debemos recibir con mansedumbre, debemos recibir con humildad la palabra de Dios. Así es la manera como nosotros debemos recibir la palabra, con humildad, con mansedumbre. Y eso es precisamente, así es precisamente como la tomó Elías, como la recibió Elías. ¿Eh? Porque se supone que nosotros estamos bajo la autoridad de la palabra de Dios. Amén. Estamos bajo la autoridad de la palabra de Dios. ¿Eh? Y de la manera como Dios me habla hoy en día es a través de esa palabra. Y nosotros que somos sus siervos, como acabamos de verlo, nosotros que somos sus siervos, debemos nosotros entonces escuchar y hacer lo que la palabra de Dios nos indica, como siervos de Dios. Amén. Número 3 dice, beberás del arroyo y he ordenado a los cuervos que te sustenten. Miren, mis hermanos, aquí nosotros vemos la fe y la confianza que tenía Elías en su Dios. Y sobre todo vemos cómo Elías, la manera tan buena, con tanta fe que depende, de la manera tan extraordinaria como depende Elías de Dios. ¿Eh? Porque mire, todo esto necesitaba fe, todo esto necesitaba dependencia de Dios, porque como les decía al principio, este plan no tenía ninguna lógica, humanamente hablando, no tenía ninguna lógica, pero lo que sí requería de parte de Elías es que él tuviera un corazón que confiara en ese Dios que todo lo puede, ¿eh? Que él confiara en ese Dios. Miren, mis hermanos, nosotros podemos ver en todo esto, en la vida de Elías y en lo que Dios está haciendo en Elías, nosotros podemos ver cómo Dios se ocupa de los que son suyos, cómo Dios se ocupa de sus hijos, cómo Dios se ocupa de su pueblo. ¿Eh? Su poder, su soberanía, su fidelidad. Mire, eso es algo que nosotros no alcanzamos a imaginarnos. Eso es algo sorprendente para nosotros. Y podemos ver solamente unas pinceladas con la vida de Elías. Es algo sorprendente. ¿Eh? Es bueno ver a Dios, por otra parte, mire, es bueno ver a Dios ahí con Elías. Es bueno ver a Dios que Dios estaba ahí pendiente de Elías, cuidándole, proveyéndole, cómo Dios estaba pendiente de él, lo estaba alimentando. Dios dice que Dios le mandaba carne y agua. Y eso es lo que necesitaba Elías. Eso es lo que en ese momento determinado, eso es lo que básicamente necesitaba Elías. Elías no necesitaba una vida de lujos, de comodidades. ¿Eh? Por tanto, lo que Dios le provee a Elías allí en Querit es lo que básicamente él necesitaba, para que él viviera con lo necesario,
para que su profeta viviera todo ese tiempo que él iba a vivir ahí donde Dios lo había enviado. Y Dios se ocupa de lo suyo. Dios se ocupa de sus hijos. Eso era lo que básicamente él tenía. Y es interesante que en el versículo 6 dice que los cuervos le traían pan y carne por la mañana y le traían pan y carne por la tarde y bebía agua del arroyo. O sea que no le faltaba nada. Pero nosotros vemos ahí el cumplimiento de la palabra de Dios. Que Dios es fiel. Que Dios prometió eso y cumplió eso. Y los cuervos le alimentaban y bebía agua del arroyo. Y noten, mis hermanos, que estos pájaros son considerados, aún hoy en día, son considerados impuros en Israel, estos cuervos. No sé si ustedes han ido al norte de la isla, por allí por Aría, por donde están esas montañas que son abajo un fondo como unos cañones, allí hay cuervos. Y son unos pájaros pues que no son muy agraciados, digámoslo así. Estos pájaros son considerados puros en Israel y para otras culturas se dicen que son considerados, estos animales son considerados como animales traicioneros. ¿No han escuchado ustedes el dicho de que crea cuervos y te sacarán los ojos? Entonces, en otras culturas estos cuervos son considerados como pájaros traicioneros. Pues estos pájaros eran los que le traían carne a Elías, los que alimentaban a Elías. Entonces nosotros vemos cómo Dios sustentó a Elías, pero también vemos que Dios lo sustentó en las condiciones que Dios instruyó, no en las condiciones de Elías, sino en las condiciones que Dios le dijo. Es decir, que Elías no tenía la libertad de poder decir, bueno, Señor, tú me mandaste a Querib, es un arroyo pequeño, pero yo conozco muy bien esta zona y yo creo que hay un arroyo más cerca que es un arroyo con un caudal más grande y yo creo que allí estaría mejor que tú me mandaras allí. No, Elías no tuvo esa libertad. Pero Elías no buscaba eso. Elías no estaba buscando ese no era su propósito. Él tenía bien su condición, su fe en Dios. Y Dios le dijo, es ahí en Querib que yo te voy a mandar. Y puede ser que las condiciones no te gusten, puede ser que no te gusten las condiciones, pero yo sé lo que tú necesitas y yo voy a proveer lo que tú necesitas. Entonces dice que Dios sustentaba, pero en sus condiciones. Y se me viene a la cabeza primera de Timoteo 6:8, cuando dice el apóstol Pablo, que teniendo sustento y abrigo, estemos contentos con eso. Y Dios sabía lo que básicamente necesitaba Elías. Miren, mis hermanos, cuando nosotros vemos todo esto con los cuervos, esto me llama mucho la atención y vemos cómo los planes de Dios muchas veces pueden parecernos muy extraños. Es muy extraño que nosotros veamos que unos cuervos alimenten a un profeta de Dios. Pueden parecer muy extraños, pero Elías obedeció. Por más extraño que pareciera, Elías obedeció. Y honestamente, mis hermanos, mire, cuando uno quiere vivir, escúcheme bien, cuando uno quiere vivir piadosamente, cuando un cristiano quiere vivir de una manera santa, de una manera piadosa a nuestro Dios, en este mundo lleno de inmoralidad, en este mundo perverso, cuando uno quiere vivir así, de esa manera, en un mundo que da la espalda a Dios, entonces nosotros vamos a parecer los extraños. La gente nos va a ver a nosotros como los raritos. Y eso también va a ser algo extraño. Lo que quiero decir, mis hermanos, es que el tipo de vida que nosotros los cristianos llevamos, las cosas que los cristianos anhelamos, las cosas que los creyentes, los hijos de Dios, las cosas que nosotros perseguimos, para el mundo, mire, eso va a ser tan raro como que un cuervo alimente a una persona. Así de raro va a ser. Y así de raro resulta vivir en un mundo que es hostil a la palabra de Dios, un mundo que es hostil a las verdades de la Biblia,
en un mundo que está lleno de inmoralidad, en un mundo que está lleno de ídolos, la fama, la popularidad, y yo creo que el ídolo más común de todo esto es el yo. Ese es el ídolo más perseverante, ese es el ídolo principal, ¿verdad? Y nuestra manera de vivir entonces para ese mundo es una manera extraña, ¿verdad? Y por eso nos ven raros, por eso nos dicen que qué raros son estos. Entonces vemos, mis hermanos, que Kerit se secó. Pero aún seco, aún este arroyo de Kerit seco nos enseña muchas cosas. Y yo me imagino que Elías, mire, al ver este arroyo seco, no lo dice el texto, pero sí nos dice Santiago, repito, que él era un hombre sujeto a nuestras pasiones y era un hombre humanamente como nosotros. Yo creo que él se angustió. Esto no lo recoge aquí el texto. Una de las cosas que no recoge estos pasajes son las emociones que Elías podía tener en un momento dado. Pero nosotros podemos ver a un hombre absolutamente sometido a la palabra de Dios, a un hombre totalmente manso, a un hombre totalmente obediente. Pero yo creo que él tenía también sus emociones. Porque, repito, dice Santiago que él era un hombre tan humano como nosotros. Entonces, cuando Elías es enviado a ese arroyo a vivir de los cuervos, yo me imagino que en el trayecto él tenía una lucha interna, una lucha que muchas veces nosotros experimentamos cuando Dios nos pide en su palabra que nosotros hagamos algo y quizás para nosotros eso es incómodo o quizás para nosotros eso nos cuesta hacerlo, pero sabemos que es lo que Dios quiere para nosotros. Quizás se sentiría con un poco de angustia al verse en el arroyo, allí esperando, ¿verdad? Quizás te sentiría un poco de angustia. Y obviamente el arroyo se secó. El arroyo cumplió su propósito. Dios había dado ese arroyo para que él bebiera agua de ese arroyo, pero ese arroyo cumplió su propósito. Así de sencillo. Miren, mis hermanos, y eso también nosotros lo podemos ver en nuestras vidas, porque muchas veces Dios nos provee a nosotros muchas cosas y esas cosas cumplen su propósito y ya, hasta ahí llegaron. Esas cosas cumplen su propósito y después Dios nos cambia las circunstancias. Y por eso es que muchas veces no debemos apegarnos a las cosas, porque todo viene de la mano de Dios. Y muchas veces, como querer, cumple su propósito, pero hasta ahí. La dependencia de Elías debía estar en Dios, no en el arroyo, no en los cuervos. Porque en realidad no era, escúcheme bien, en realidad no era el arroyo que sustentaba a Elías, no eran los cuervos que sustentaban a Elías, era Dios quien lo estaba sustentando. Era Dios, no los cuervos, no era ni siquiera el arroyo. Entonces, de esa misma manera, mis hermanos, no pensemos muchas veces que es nuestro trabajo, no son las cosas materiales que nos sustentan a nosotros. No pensemos muchas veces que son nuestras habilidades, nuestro intelecto, las fuerzas que yo tengo. No, no. Es Dios quien nos provee. Es Dios quien está detrás de todo eso. A través de los medios materiales que Él nos da, de todo lo que Él provee. Pero Él es el que está detrás de todo eso. Él es el que está detrás de todos nuestros dones que Dios nos ha dado para servirle. No es por nosotros. Es el quien está detrás de esos dones para que nosotros podamos servirle. Y de todas estas cosas que nos sostienen, que nos mantienen, es Dios quien está detrás de todo esto. Entonces podemos también ver que Elías sufrió la sequía. Él sufrió la sequía que él mismo profetizó. Y uno pensaría, pero bueno, si es el profeta de Dios, que Dios ha enviado, el profeta de Dios, ¿cómo que este profeta va a sufrir? No puede ser que este profeta vaya a sufrir la sequía. Pero noten que la sequía del arroyo, o sea, este arroyo se secó y se secó como resultado
de lo que él mismo había profetizado, que iba a haber una sequía. Miren, mis hermanos, y eso precisamente nos enseña que el pueblo de Dios sufre junto con los demás todas las consecuencias que Dios envía por causa del pecado, ya sea que Dios las envíe o que Dios las permita. Pero nosotros sufrimos junto con ellos. Amén. Eso nos enseña también eso. Mis hermanos, yo creo que otra enseñanza y otra lección que nos deja Querí, este Querí seco, mire, es que nosotros como creyentes debemos muchas veces anticipar cambios repentinos a nuestras circunstancias, pero siempre confiando de que Dios está al control. Amén. Que Dios está al control de todo. Hay que anticipar cambios. La vida de Elías, mire, podemos ver que sí, fue una vida cercana a Dios, pero no fue una vida fácil, fue una vida sufrida, fue una vida que digámoslo de esta manera, fue una vida accidentada. ¿Eh? Y puede ser que Dios, mire, puede ser que Dios no nos pida las cosas que le pidió a Elías. ¿Eh? Puede ser que lo que Dios te pida a ti y te pida a mí tengan otras características, sean de otra manera, pero los principios son los mismos. Amén. Debemos obedecer, debemos ser sumisos a su palabra. Mis hermanos, la vida aquí en este mundo caído es una vida dolorosa. Es una vida que está llena de cambios repentinos. Pero como dice el Salmo 46, nosotros debemos estar preparados para esos cambios, porque aunque los montes se trasladen a la mar, aunque esos cambios se hagan en el mundo, en el universo, nosotros debemos estar tranquilos. Dice el Salmo 46:10, estad quietos, literalmente dice así, estad quietos y conoced que yo soy Dios. Y a pesar de todos los movimientos y circunstancias, mire, yo creo que nosotros no habíamos experimentado, yo por lo menos no había experimentado tantas cataclismos o tantas tragedias como lo estamos viendo estos últimos años. Guerras, pandemias, rumores de guerra, inflaciones desorbitadas, el sistema, los gobiernos, la política está loca, ¿verdad? Yo creo que no habíamos visto tantas cosas así juntas, ¿eh? Tantas catástrofes juntas como las que estamos viendo en este año. China y Taiwán, puede estallar por ahí una segunda guerra mundial. Todo esto lo estamos viendo, pero en poco tiempo. Todas estas cosas juntas, Ucrania, Rusia invadiendo Ucrania, todas estas cosas. Pero Dios está al control. Y nosotros debemos estar tranquilos. ¿No crees que esto es algo para que nosotros abramos nuestros ojos y comprendamos que Dios está al control? Son muchas cosas y catástrofes que están sucediendo, pero mis hermanos, ¿qué es lo peor que nos puede pasar en todo esto? O sea, déjeme hacer una pregunta. ¿Qué es lo peor que tú crees que puedes pasar? ¿Que te puede pasar con todo esto? ¿Que te mueras? Bueno, nos vamos con Cristo. Amén. Nos vamos con Cristo. Es así que pensaba Pablo cuando en Filipenses 1:21 dice que para él el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Entonces, nosotros debemos estar tranquilos y esperar en Dios. Entonces, para terminar, se seca Querit, pero hay una segunda parada, y esa la vamos a ver el próximo jueves. La segunda parada es Sarepta. Primera de Reyes 17:10, y voy a leer estos versículos y lo dejamos ahí. Dice Primera de Reyes 17:10, vino a él palabra del Señor, otra vez, como les dije, vino a Elías palabra del Señor, diciendo, levántate, ve a Sarepta, que pertenece a Sidón, y quédate allí, porque yo he mandado, ahora no han mandado a los cuervos, dice, ahora he mandado a una viuda de allí que te sustente. Dice la palabra de Dios que él se levantó y fue a Sarepta. No preguntó nada. Se levantó y fue a Sarepta. Amén. Y esta es la segunda parada. Y en el próximo estudio vamos a ver y vamos a aprender ahora de esta segunda parada en Sarepta. Amén. Que el Señor nos bendiga, iglesia.
y que nos ayude a tener esa fe, esa dependencia de Dios como Elías. Amén. Bien, mis hermanos, antes de pasar al tiempo de oración, vamos a ponernos de pie, vamos a cantar esta preciosa alabanza a nuestro Señor. Antes decía que aunque fuera a capela, cantaríamos a nuestro Señor y recordaba yo hace muchos años que estuvimos sin pistas y sin músicos, ¿verdad? Alabábamos al Señor así a capela, ¿eh? Y sonaba precioso, porque esa era una manera en la cual la iglesia sí cantaba, la iglesia ahí sabíamos quiénes cantaban y cantábamos todos, ¿eh? Pero vamos a seguir haciéndolo así a través de pistas. Este coro es a dos voces. Clamaremos al Señor y vamos a clamar al Señor también en esta tarde. Y vamos a adorarle y vamos a darle alabanza a nuestro Señor. Clamaremos al Señor. Clamaremos al Señor. De alabanza digno De es. alabanza digno es. De mis enemigos me salvará. Enemigos me salvará. Jesús vive, mi roca y salvación. Bendito sea su nombre para siempre. Jesús reina, mi roca y salvación. Bendito sea su nombre para siempre. Clamaremos al Señor. Clamaremos al De Señor. alabanza digno De alabanza es. digno De es. mis enemigos me salvará. Enemigos me salvará. Jesús vive, mi roca y salvación. Bendito sea su nombre para siempre. Jesús reina, mi roca y salvación. Bendito sea su nombre para siempre. Jesús vive, mi roca y salvación. Bendito sea su nombre para siempre. Jesús reina, mi roca y salvación. Bendito sea su nombre para siempre. Esta alabanza confirma lo que habíamos hablado, que la oración está condicionada a nuestra relación con nuestro Señor, a nuestra relación con nuestros hermanos, ¿eh? Para que nuestras oraciones puedan ser escuchadas, para que también nuestras oraciones puedan ser contestadas. Vamos a orar, vamos a unirnos en oración y yo quiero que oremos por César. César aún sigue en el hospital, está muy delicada su salud, de verdad. También oremos por su esposa Dita, ¿eh? Y yo les pido, mis hermanos, que oremos por César, no solamente aquí en la iglesia hoy, oremos en nuestras casas. Clamemos a nuestro Dios por la salud de César, ¿eh? La situación no está nada fácil, pero confiamos en que el Señor está al control de todo. Vamos a orar por César en esta noche nosotros como iglesia, como familia de Dios, y vamos a orar también por Edita. Ella está el Señor le está dando fuerzas, la verdad, pero se ve también agotada. Vamos a orar también por su esposa Dita. Vamos a orar por nuestros familiares y amigos que sufren de problemas emocionales como depresión, ansiedad, enfermedades mentales. Vamos a seguir orando por Angie, por su familia, tras el fallecimiento de su abuelo en Ecuador. Recuerden que Angie es la pareja de Sebastián, el sobrino de Ricardo, nieto de Deji y de Helman. Vamos a orar por
su familia allí en Ecuador y por Angie también. Oramos por María Eugenia, que está también muy afectada por ese dolor en la rodilla. Seguimos orando también por ella, está un poquito mejor, pero vamos a seguir orando por ella también. Oramos por la salvación de los familiares, esposos, hermanos, por toda esa familia, ¿verdad? Nuestra que está lejos de Dios. Oramos para que Dios obre en sus vidas para salvación. Oramos por Diego, hermano de Ricardo, hijo de Deji y de Helman también, que lo puedan operar también de la rodilla. Vamos a orar por ello también. Fieide nos pide por Tatiana, que es responsable, Tatiana responsable de la iglesia en Castellón, está con un tratamiento por un cáncer. Vamos a orar también por ella, ¿verdad? Por Tatiana, de allí de Castellón. Nos pide nuestros hermanos de la Fieide. Así que vamos a empezar este tiempo en oración y yo le pido a nuestra hermana Belmir que ella empiece este tiempo de oración. Amén. Oremos. Amado Padre Celestial, Señor, infinitas gracias, Padre Santo, porque estamos aquí delante de tu presencia, Señor, reunidos como tu cuerpo, Padre Santo, a interceder, Señor, por todas estas peticiones que tenemos en esta noche, Señor. No sin antes pedirte, Padre Santo, perdón, Padre Celestial, por todas nuestras impiedades, Señor, por todas nuestras iniquidades, Señor, pidiéndote perdón, Padre Santo, y pidiéndote que seas tú, Señor, quien tenga misericordia de cada uno de nosotros, Señor. Sí. Queremos hallar gracia delante de tus ojos, Padre Santo. Queremos que nos mires con ojos de misericordia, Padre Santo. Y te damos gracias, Padre Santo, porque eres bueno, Padre Santo, porque nos sustentas a pesar de todo ello, Señor. En esta noche, Padre Santo, venimos a interceder, Padre Celestial, como hermanos, Padre Santo. Permite que verdaderamente nos amemos, como decía el coro que cantábamos antes, Señor, de corazón, Padre Santo. Que nuestra intercesión pueda ser pura y sincera delante de ti, Señor. Oramos, Padre Celestial, en esta noche por César, Señor. Queremos colocarlo, Señor, en tus manos. Padre, que seas tú, Señor, que trates con él, Padre Santo. Que pases tus manos buenas, sanadoras, Señor, por todo su cuerpo, Padre Santo. Que lo fortalezcas, Señor. Igualmente por su esposa Edita, Señor. Que tú le des mucha fortaleza, Señor. Que tú le des mucha valentía, Señor, para esta situación que ellos están viviendo, Señor. Amén. Yo te pido, Señor, que en cada momento, Señor, ellos se apeguen más y más a ti, Padre Santo. Que ellos puedan ver, Señor y Padre Celestial, que tú estás obrando en sus vidas, Señor. Dales de tu paz, Señor, y dales de tu amor, Padre Celestial. Oramos también, Señor, en esta noche por todas aquellas personas que sufren de problemas emocionales, Señor. Tú los conoces, Padre Celestial. Tú conoces, Señor, su corazón, la depresión y por qué la tienen, Señor. Esa ansiedad, Padre Santo, por lo que están viviendo, por este mundo, por lo que vemos, Señor, Padre Celestial. Te pido que puedan fijar sus ojos en ti, Padre Santo, y que puedas tú obrar en sus vidas, Señor, dándoles tranquilidad, dándoles sosiego, Señor, y dándoles claridad, Padre Santo, para que ellos puedan mirarte a ti, Señor, y puedan recibir esa paz, Padre Santo. Oramos también en esta noche, Señor, por Angie, por toda su familia, Señor, por el fallecimiento de su abuelo allá en Ecuador, Señor. Te pido que mandes a toda la familia consuelo, Señor, en medio de este dolor tan grande que significa perder un ser querido, Señor. Guárdalos, Señor, a cada uno de ellos, Padre. Oramos también en esta noche por nuestra hermana María Eugenia, Señor. Padre Santo, está muy afectada de sus rodillas, Señor. Tú la conoces, Señor. Ella es tu hija, Señor, una hija que te ama, Padre Santo. Te pido que tú pases tus manos, Señor, buenas, sanadoras, Padre Santo, por su rodilla, que le ministres sanidad, Señor. Que sea tu voluntad, Padre Santo, que mi hermana María Eugenia pueda salir de ese dolor, Señor, pueda salir de esa incomodidad que siente, Padre Celestial. Oramos, Padre Celestial, en este momento por cada uno de
nuestros familiares, nuestros esposos, Padre Santo, quizás las esposas también, Señor, que no te conocen. Padre, oramos, Padre Celestial, para que ellos sientan la necesidad que tienen de ti, Señor. Amén. Que ellos se vean, Padre Santo, en ese estar, Señor, en esa falta que tienen, que la puedes llenar solo tú, mi Señor. Yo te pido, Señor, que seas tú ministrando, Señor, a su vida, a sus corazones, Señor, Padre. Trabaja en cada uno de ellos, Señor, y permite que nosotros, Señor, podamos ser ese instrumento de paz, Señor. Danos todas, Padre Celestial, las herramientas, Padre Santo, para poder conducirnos delante de todos ellos, Señor, y poder ser, Padre Celestial, verdaderamente cristianos, Señor. Darle testimonio, Señor, a través de lo que hablamos y de lo que hacemos también, Señor. Sé tú, Padre Santo, trabajando en cada una de estas personas, Señor. Oramos en esta noche, Señor, también por Diego, Padre Santo, hermano de nuestro pastor Ricardo. Tú también conoces su situación con su rodilla, Señor, y en esta noche nuestra petición es, Padre, que él pueda ser operado. Sé tú canalizando todo lo que hace falta, Señor, para que esta operación pueda llevarse a cabo, Señor. Esperamos en ti, mi Dios. Oramos también por Tatiana, la responsable de la iglesia en Castellón, Padre Santo, para que tú también seas solícito con ella, Señor, en este tratamiento, Padre Santo, por esta enfermedad tan cruel, Señor, que están luchando ella y tantas personas, Señor. Padre Celestial, que ella pueda seguir haciendo su tratamiento, Señor, para que tú la puedas fortalecer en medio de este dolor, de esta incomodidad que significa esta enfermedad, Señor. Oh, mi Dios Padre Santo, todas estas peticiones las dejamos en tus manos, Señor, esperando en tu voluntad, Padre Santo, que serán como tú quieras, Padre Celestial. Nosotros intercedemos, nosotros rogamos, Padre Santo, pero tú tienes la última palabra, Señor, y queremos, Padre Celestial, adherirnos a ella, Padre Santo. Para ti sea toda la gloria, toda la honra, Señor, dejamos todo en tus manos. En el nombre de Jesús. Amén. 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 Hermanos, seguimos orando. Oramos en esta ocasión por Marian, la prima de nuestra hermana Grace, que está hospitalizada en Madrid. Vamos a seguir orando por ella, por su vida, por su familia. Seguimos orando también por nuestra hermana Auri. Ella sigue con ese dolor en la cadera. El domingo en la tarde la vimos aquí en la iglesia. Pudo hacer un esfuercito y venir al culto de la tarde. Pero vamos a orar también por ella, por su ánimo, que su ánimo no decaiga y que el Señor sea sanándola de ese dolor en la cadera. Igualmente oramos por Walter. Walter también tiene un dolor así similar en la cadera, en sus huesos, y seguimos orando también por él. Oramos también por nuestra hermana Isabel Benavides y por Aide, que están pendientes de una decisión médica por su discapacidad. Oramos por ellas. Oramos por los hijos pródigos, para que aquellos que un día hicieron una confesión de fe pública y se han apartado de nuestro Señor, pues que regresen a Él, regresen al Señor, que Dios los traiga con cuerdas de amor, si son realmente sus hijos, y si no es así, que puedan ellos reconocer a nuestro Señor como Salvador y Rey de sus vidas. Oramos también por la ceremonia de bendición matrimonial de Joaquín y Betinia. Recuerden, esto va a ser el día 30 de octubre a las 11 de la mañana. No habrá ese día culto en la tarde, así que vamos a orar por ese culto porque va a ser un culto de bendición matrimonial para ellos, pero también va a ser un culto de testimonio, por lo cual les animamos también a que traigan algunas personas para que escuchen el Evangelio. Oramos también por la escuela dominical de jóvenes y niños que se inaugurará, se reactivará nuevamente el día 11 de septiembre a las 10 de la mañana, como siempre lo hacemos, ¿no? Con chocolate y churro. Esa va a ser la inauguración, pero sobre todo oremos por todos los jóvenes y los niños para que este año los padres, ¿verdad?, se comprometan en traer los niños para que haya más responsabilidad de parte de ellos y que podamos ver la iglesia con niños y jóvenes en esta escuela dominical. Oramos, ¿verdad?, por todo ello. Así que voy a pedirle
a nuestra hermana María Eugenia, que ella eleve una oración por esta pantalla, por estos temas de oración. Oramos. Señor y Padre Santo, te damos las gracias, Señor, por este tiempo, Señor. Gracias, Señor, en la cual, Señor, podemos estar reunidos, Señor, para decirte, Señor, lo mucho que te necesitamos, Señor. Perdóname, Señor, por todos estos días, Señor, que no he podido venir, Padre Santo. A veces, Señor, de caída, Señor, con dolor y con falta de ánimo, Señor, te pido que perdones, Señor, mis faltas, Señor. Y que me ayudes, Señor, cada día, Señor, a seguirte, Señor, a buscarte, Señor, a anhelar, Señor, buscarte cada día, Señor. No permitas, Señor, que a veces caigamos en desánimo, Señor. Ayúdanos, Señor, cada día, Señor, a darnos esas fuerzas, Señor, que necesitamos, Señor, para estar, Señor, siempre atentos, Señor, y confiando, Señor, en tu voluntad, Padre Santo. Te damos las gracias, Señor, por este tiempo, Señor. Ayúdanos, Señor, a dejar todo, Señor, en tus manos, Señor. A estar, Señor, siempre, Señor, confiados en ti, Señor. Saber, Señor, que tú eres nuestro Dios, Señor. Que tú eres todo en nuestras vidas, Padre. Que sin ti, Señor, estamos perdidos, Señor. Que te necesitamos, Señor, cada día, Señor. Oramos, Señor, por cada uno de mis hermanos, Señor, que se encuentran delicados de salud, Padre Santo. Oramos por Marian, Señor, la prima de Grace, Señor, que se encuentra hospitalizada, Señor, en Madrid, Padre Santo. Oramos, Señor, por esta chica, Padre Santo, que seas tú colocando mano de poder, Señor, mano sanadora sobre ella. Que seas tú, Señor, dándole, Señor, sanidad, Señor, para que ella salga, Señor, de esta enfermedad, Padre Santo. Y oramos, Señor, por su madre, Señor, que se encuentra allí, Señor, y su familiar, Señor, por cada uno de ellos, Señor, para que seas tú dándoles paz, Señor, en medio de todo este tiempo, Padre Santo. También oramos, Señor, por nuestra hermana Auri, por nuestro hermano Walter, Señor, por ese dolor, Señor, que están sufriendo de cadera, Padre Santo, que a veces estos dolores, Señor, lo ponen a uno con desánimo, Señor, pero sabemos, Señor, que venimos ante ti, Señor, pidiéndote, Señor, sanidad para estos hermanos, Padre Santo. Confiamos, Señor, plenamente que tú obras, Señor, en la vida de ellos, Señor. También oramos, Señor, por Isabel, por Aide, Señor, por su decisión, por la decisión médica, Señor. Colocamos estas dos hermanas, Señor, en tus manos, Señor. Bendícela, Señor, y ayúdala, Señor, en todo este tiempo, Padre Santo. También oramos por los hijos pródigos, Señor, que algún día, Señor, regresen a ti, Padre Santo, que vengan a ti, Señor, y que te busquen, Señor, como lo hacían antes, Padre Santo. Colocamos, Señor, en tus manos a cada uno de ellos, Señor. Tú los conoces, Padre Santo. También oramos, Señor, por la ceremonia matrimonial de nuestra hermana Betinia y Joaquín, Señor. Colocamos en tus manos, Señor, esta gran bendición, Señor Jesús. Que seas tú trayendo más gente, Señor, ese día para que te conozca, Señor, y te acepte como mi Señor y Salvador. Bendice a estos dos hermanos, Señor, los colocamos en tus manos. También por la escuela dominical de jóvenes. Oramos, Señor, para que cada día, Señor, vengan más niños, Señor, y te conozcan, Padre Santo. En uno de ellos, Señor, quiero incluir a Oriana, Señor, esta niña que se fue tan contenta de todas estas cosas que se hicieron en la iglesia, Padre Santo. Ella me pidió que cuando volvieran a hacer más, que la invitara, Señor, y muy agradecida estuvo, Señor. Colocamos en tus manos, Señor, a todos estos niños, Señor, que empiecen desde niños, Señor, a buscarte, Señor, a seguirte, Padre Santo. Bendícelos, Señor, y ayúdalos, Señor. Gracias, Señor, porque sabemos, Señor, que tú estás en medio de cada una de nuestras oraciones, Padre Santo. También oramos por la inauguración de estos niños que van a venir, Padre Santo, y que seas tú, Señor,
en todo tiempo, Padre. Encomendamos en tus manos todo este tiempo, Señor. Sabemos, Señor, que tú respondes, Señor, en tu tiempo, Señor, en tu voluntad, Padre. Lo dejamos en tus manos, en Cristo Jesús. Amén y amén. Cristo vendrá otra vez, su iglesia a levantar gloriosa, la iglesia que compró a precio de sangre preciosa. Sus ángeles vendrán, allí se reunirá su pueblo. Yo quiero estar con él para escuchar su voz cuando me diga: bien, buen siervo. Yo quiero estar con él para escuchar su voz cuando me diga: bien, buen siervo. Cristo vendrá otra vez, su iglesia a levantar gloriosa, la iglesia que compró a precio de sangre preciosa. Sus ángeles vendrán, allí se reunirá su pueblo. Yo quiero estar con él para escuchar su voz cuando me diga: bien, buen siervo. Yo quiero estar con él para escuchar su voz cuando me diga: bien, buen siervo. Señor y Padre Celestial, verdaderamente gracias porque hemos podido estar aquí, orar y orar, Señor. Gracias porque, aunque, como decía nuestro hermano, habían pocos motivos, de verdad lo hacemos con la esperanza de que tú nos oyes y con la esperanza de saber de que cuando 2 o 3 están reunidos en tu nombre, pues tú allí envías bendición y estás también ahí escuchando, Dios. Perdónanos, Dios, porque hacemos a veces cosas que no te agradan, Dios, pero tu misericordia y tu bondad se puede sentir, Señor, y también aquí en la congregación se puede sentir aún más, Dios. Por eso te damos muchas gracias. Estamos muy contentos y agradecidos por las cosas que has hecho en la iglesia y por las que seguirás haciendo con nosotros, Señor. Dios, rogamos nuevamente por César y por Edita. Tú sabes, Señor, la difícil situación que le ha tocado vivir a estas personas, Señor, y de verdad interceden por ellas. Permite también que la podamos agregar a nuestra oración en casa. Dios y Padre Celestial, llévanos ahora bien a nuestros hogares. Permite, Señor, que la palabra que hoy se nos ha sido predicada también esté en nuestros corazones para buscarte con pasión, con temblor y con amor, Dios. Llévanos con bien, Señor, ayúdanos a descansar ante un mundo que está desesperanzado, un mundo que está con locura. Ayúdanos a descansar en ti, Señor, en la paz y en la esperanza que solo tú puedes darnos, Dios. Muchas gracias en el nombre de Cristo Jesús. Amén.